Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para todos. Quiero que prosigamos en esta segunda parte de este mensaje titulado La Agenda Jesucristo versus la Agenda Anticristo. La Agenda Jesucristo versus la Agenda Anticristo. Estamos básicamente basados en Apocalipsis, el capítulo número 13, donde observamos desde el versículo 1 hasta el versículo número 10 la aparición de una bestia. Y a partir del versículo 11 hasta el versículo 18, una segunda bestia, que realmente son identificadas como las representaciones simbólicas de dos personajes y a la vez de dos reinos. Uno que es el primero de estos, una bestia política, y el segundo, una bestia religiosa, siendo el primero más conocido como el anticristo y el segundo como el falso profeta, quien a su vez será quien hará imponer durante tiempos tribulacionarios lo que se llama la marca de la bestia. Hemos hablado ya de dos aspectos, de dos puntos de esta agenda anticristo, y siempre esta agenda va en contra de la agenda del Señor Jesucristo. Siempre es en contraposición, es en oposición, está opuesta. Y observamos ya, número uno, cuando el hombre quiere ponerse en lugar de Dios a través de la creación de máquinas espirituales. Número dos, cuando el hombre quiere tener un control absoluto referente al tema de la moneda, del control económico, y si el hombre logra tener el control económico, lógicamente se le está preparando el dominio absoluto, el dominio total de este personaje perverso y de este gobierno mundial a través de el uso de la moneda virtual. Ahora, en tercer lugar, vamos a observar otro aspecto y está en Apocalipsis capítulo 13, versículos 12 al 14. Quiero comenzar leyendo y luego mencionar cuál es este tercer aspecto. Note lo siguiente, la Biblia dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hablando aquí de el anticristo que está siendo representado acá en este versículo por el falso profeta, esta segunda bestia. Y mire lo que dice, esta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esa primera bestia es el anticristo. Y note eso. Y hace que la tierra y los moradores de ella, aquí me llama la atención, que la tierra, toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es decir, el falso profeta es como el que prepara el camino, el terreno para la adoración a esa primera bestia, el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Note otra vez la palabra permitido. De alguna manera ellos están bajo otra agenda superior que la agenda Jesucristo. El anticristo estará ejecutando su agenda que le ha venido siendo preparada, ha venido siendo preparada desde hace muchos años, aún desde la época en que el apóstol Pablo menciona, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero cuando él se manifieste, esta agenda se ejecutará, pero el texto claramente dice que les ha sido permitido, porque aunque son opuestos a Dios, hay una agenda que va por encima de esa agenda y es la agenda del Señor Jesucristo. Dios cumplirá su propósito y el enemigo, el falso profeta, el gran dragón, el anticristo, esta trilogía diabólica no podrán hacer lo que a ellos se les ocurra, sino que tendrán que estar sujetos a una agenda superior que es la agenda Jesucristo. Pero en el texto continúa diciendo que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Note esto. Aquí está hablando de un tercer punto muy importante que facilita la entrada del anticristo. Número uno, ya lo habíamos dicho, la creación de máquinas espirituales para luego poder demostrar su poder en tiempos tribulacionarios. Número dos, el uso de una moneda unificada
virtual para poder tener el poder, el control en el área económica. Dos cosas muy importantes. Número tres, ahora en el área religiosa. Esta área religiosa es muy poderosa, muy fuerte para influenciar. Y aquí está hablando del tercer punto de la agenda anticristo, que está relacionado con una adoración mundial. Repito, una adoración mundial. Vemos aquí que esta adoración mundial se logrará a través de engaños, eso es muy evidente ahí en el texto que leímos, a través de falsos milagros. Por ende, eh, para ahondar un poco al respecto, no se requiere necesariamente de un chip para dominar a la gente, sino que realmente cuando vemos ahí en Apocalipsis 13, cuando la marca de la bestia, la verdadera marca de la bestia sea impuesta, ya el hombre estará dominado por otra serie de sistemas que han venido desde años trabajando, que llevarán al hombre voluntariamente a ser un adorador más de este sistema bestial y lo verán como algo bueno. Pero note lo siguiente, este ser hará falsos milagros, y por esta misma razón vemos aquí claramente que el texto dice que se le ha permitido hacer señales, que se le ha permitido realmente ejercer autoridad en delante de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia. Y lo que me llama a mí la atención es que este ser tendrá grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña, habla de un engaño. Hoy en día, por medio de lo que es la manipulación del clima y todo lo que es las potencias mundiales, los grandes proyectos como HARP y otros proyectos en el mundo que realmente tienen control, tienen dominio sobre el mismo clima, ellos realmente harán falsos milagros, pero con esto controlarán a la humanidad. Pero me llama a mí la atención esto, y es que, número uno, no se necesita necesariamente, no es imperativo que haya un chip para dominar a la gente. Esto será el resultado. La marca de la bestia viene como resultado de todo el sistema y además es un sistema de adoración, pero no solo económico, sino de adoración. Además, vemos que el uso del método más efectivo para dominio de la mente del hombre es a través del ecumenismo religioso, lo que en griego es oikoumene, que significa toda la tierra habitada. Y leíamos que toda la tierra era engañada. Es decir, el plan maquiavélico es que este falso profeta, quien quiera que llegue a ser, quien quiera que sea ese falso profeta, debe tener un poder de influencia sobre todas las religiones para fusionar las religiones en una sola, sin importar credo, sin importar creencias. Ahora bien, hago aquí un paréntesis y quiero que me escuche bien. Actualmente se está hablando sobre un pacto que es el Pacto Global Educativo, que está siendo promovido por el Papa Francisco. Este fue programado para una fecha reciente o más cercana mejor, pero por el tema de la pandemia no se pudo dar. Y consultando en la página oficial de noticias del Vaticano, dice que tendrá lugar esta reunión entre el 11 y 18 de octubre de 2020 y que las motivaciones están relacionadas a la incertidumbre vinculada a la propagación mundial del coronavirus. Esto es lo que hizo aplazar porque el evento realmente estaba programado originalmente para el 14 de mayo. Lo que me llama la atención es que cada vez que hay un sistema detrás de todo esto que va preparando la agenda al anticristo para la gran fusión mundial de religiones, para el ecumenismo religioso, para el sincretismo religioso, todo debe ser bien presentado, tan bien presentado que todo el mundo lo acepte. Y hoy en día se le llama el Pacto Global Educativo, es decir, para promover, según ellos, algunas ayudas en el área educativa y esto incluye a los jóvenes, pero me llamó la atención lo siguiente, el compromiso educativo debe ser compartido por todos, dice la página oficial. Además, en el comunicado se precisa que el pacto global no se limita a las instituciones escolares y académicas, y esto es curioso, sino que con la convicción de que el compromiso educativo debe ser compartido por todos, involucra a representantes de las religiones, organismos internacionales y diversas instituciones humanitarias del mundo académico, económico, político, religioso y cultural.
Desde este punto de vista, dice, se comprende que la amplia y variada participación que desea el Papa Francisco no sea una dimensión accesoria del global de pacto de educación, sino que constituye la premisa y el fin de dicha alianza. Esto es como una convocatoria con un solo propósito, el propósito de adoctrinamiento. Todo va apuntando hacia allá. Y ahora se está convocando a religiones mundiales. Ya lo habían empezado años atrás, otro personaje del pasado, pero ahora esto se está viendo cada vez más fuerte, más evidente y fue aplazado para una fecha. ¿Cuál es el pretexto detrás de todo esto? El pretexto del sincretismo y del ecumenismo que se está avecinando cada vez mucho más visible es que todos adoramos al mismo Dios. Ese es el pretexto. Necesitamos adoctrinar, debemos dejar las diferencias, unámonos. Pero quiero decirle, amado hermano en Cristo, amada hermana en Cristo, que los hijos de Dios no podemos negociar con la doctrina, no podemos negociar con los principios, no podemos negociar con las verdades irrefutables, eternas, incambiables de la palabra de Dios. Y este sistema ecuménico lo que quiere es que se haga de lado los principios, no importa lo que tú creas, bajo el concepto de no dividirnos. Dicen ellos, a través de ese adoctrinamiento mental que están haciendo actualmente, me llama a mí la atención cómo muchas personas dicen, al fin todos adoramos a un ser superior, no importa si se le llama Alá, no importa, esto es en los musulmanes, no importa si le llaman Brahman, estos son los hindúes, no importa si le dicen Buda, estos son los budistas, no importa si le llaman el eterno, el judaísmo, no importa si se le llama Jesús, el cristianismo, lo que quieren ellos es unificar esto, pero hay que tener mucho cuidado porque esto hace parte de este punto fundamental en la agenda anticristo, este tercer punto que es el ecumenismo. El ecumenismo tiene que ver con la duración mundial, donde ya no importa qué creas ni en qué creas, no importa cuáles son tus principios, no importa cuál es tu doctrina. Este es un adoctrinamiento que lleva al hombre a bajar las defensas. Y recuerde que la doctrina es fundamental. El apóstol Pablo hacía mucho hincapié en esto y decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tiene que ver con asuntos de vida o muerte, salvación o condenación. Al respecto, quiero leerle Proverbios 16:25. Allí dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Este camino de la unificación, este camino del sincretismo, este camino del ecumenismo, parece bonito cuando se lo presenta así someramente, por encima. Parece muy bueno. Todo el mundo dice, esto está bueno, sí, dejemos de pelear, dejemos las barreras, pero realmente al cielo no hay varios caminos. Al cielo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos aquí que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Todo apunta al gobierno de muerte del anticristo. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y note esto, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Segunda Tesalonicenses 2:11 al 12. Por esto, dice la Biblia, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En 2 Tesalonicenses 2:11 al 12. El punto es que Dios quiere que el enemigo no nos absorba y su sistema, su agenda anticristo, no nos absorba. En la agenda de Jesucristo, el plan de Dios es que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convirtamos a ellos. Pero hoy en día, con este poderío religioso que hay, se está hablando de eso ya. Se está hablando de un apunte, de un pacto. Ellos lo pueden maquillar como sea, educacional, con buenos propósitos, pero a la postre todo lo que quiere lograr es el ecumenismo tan peligroso. En estos tiempos existen muchas maneras de manipular y una de ellas que ha surtido mucho efecto para lograr su cometido en el ecumenismo es muy impresionante cómo lo logra y es a través de la música.
y esto está relacionado con el sistema bestial, el sistema de confusión, el sistema de la gran ramera, el sistema de Babel. Apocalipsis 18:4 dice, y otra vez, mire lo que dice, oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El plan perfecto de Dios es que nosotros no nos hagamos uno, no nos mezclemos, no bajemos la guardia, no negociemos con la enseñanza, no negociemos con los principios, no traspasemos los linderos. Apocalipsis 18:22 habla de que ahí en Babilonia esa confusión, la palabra Babel significa confusión, representando a ese sistema religioso que va acompañando a ese otro sistema que es el sistema bestial. En Apocalipsis 18:22 dice, voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros. Note esto, arpistas, músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Note aquí el énfasis que se le da a la música. En la Biblia se oye un tipo de música en la casa del Padre en Lucas 15. Se habla de la música de Dios también en el Antiguo Testamento, que es la sinfonía, es una música para ministrar, para bendecir. Pero hay otro sistema musical de Babilonia que tiene su propia música. Aquí en Lucas 15 se menciona músicos. Músicos tiene que ver de la música que viene de las musas. Es la música para manipular, atrapar. Es la música contaminada. Y el ecumenismo muy fácilmente se puede meter por medio de la música que está envolviendo hoy en día el sistema, la juventud, las religiones, la iglesia. Por medio de la música están mandando mensajes donde están llevando al hombre a bajar la guardia en cuanto a los valores, principios bíblicos. En la agenda del Señor Jesucristo vemos que la única adoración y toda la adoración y alabanza y toda la gloria únicamente debe ser elevada para quien es digno y merecedor de alabanza. Salmo 156. Todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe al Señor. Note esto. El enemigo, a través de este tercer punto de su sistema, está llevando a utilizar el ecumenismo, la religión y la música para que toda adoración se vaya encaminando hacia Satán, hacia lo incorrecto, hacia el sistema anticristo. Pero la iglesia del Señor en este tiempo debe mantenerse firme. No podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Tendríamos que profundizar mucho sobre cada punto, pero queremos avanzar. Hay un cuarto punto y este es muy delicado, muy delicado. Quiero que me preste atención. Se habla sobre los alimentos modificados genéticamente o alimentos genéticamente modificados ya desde hace muchos años. En Lamentaciones 4:9 hay una versión de la Biblia llamada versión Hahnemann que dice algo muy interesante. Dice, hermosos fueron los heridos a espada sobre los heridos de hambre. Se fueron atravesados por causa de frutos de campos. Atravesados, es decir, murieron por causa de lo que comieron. Hoy en día se habla de eso, de los OMG, los organismos modificados genéticamente. Cuando lo observamos, cada uno de estos puntos siempre lo presentan con una buena imagen, lo maquillan bien para que se vea aparentemente bueno. Visto a vuelo de pájaro, este asunto es presentado con el propósito de solamente proteger las plantas, es decir, estamos modificando genéticamente algunos organismos, algunos alimentos para proteger las plantas y los frutos de algunos insectos como el gorgojo, como la roya y otros. Es decir, originalmente presentan el proyecto como diciendo, estamos modificando genéticamente los alimentos para protegerlos de las alimañas, de las plagas como el gorgojo, la roya y otros. Pero cuando investigamos a fondo y cuando se ve en la experiencia, como se ve la humanidad que va decayendo en su sistema y su calidad de vida, cada alimento modificado genéticamente lo que está trayendo es consecuencias nefastas para el cuerpo humano. Detrás de todo esto, lo único que podemos concluir es que todo lo que el hombre sin Dios hace, lo hace para su propio mal, para su propia ruina, para su propia muerte y para su propia perdición. Se habla de un experimento que pusieron hace muchos años y lo hicieron con unas hormiguitas, donde
en una colombina que es muy dulce, que era modificada genéticamente, la pusieron cerca de un lugar donde había muchas hormigas. Y el experimento demostró que las hormigas, cuando iban y se acercaban a la colombina modificada genéticamente, que tenía modificaciones en este sentido, eh, estas hormiguitas se iban por otro lado y no participaban de ese alimento. Curiosamente, parece que las mismas hormigas se protegían de los contaminantes que habían allí. Pero la agenda Jesucristo, y aquí vamos a concluir hoy con este punto más, la agenda Jesucristo es todo lo opuesto. Mientras que en la agenda anticristo los mismos alimentos han venido siendo modificados para afectar a la humanidad, para tener una humanidad más debilitada, más enfermiza, para eliminar a los débiles. Hoy en día se habla, incluso más adelante hablaremos de la reducción poblacional. Vemos como el texto que leímos de Lamentaciones claramente dice 4:9, versión Huneman, que muchos murieron por causa de los frutos del campo, de lo que comían. En la agenda anticristo, aún los alimentos son mortíferos, son dañinos, hacen daño. Hoy en día se habla de pollitos que se come uno hoy, que parecen ya bien engordados a causa de todo lo que se le ha hecho, de todo lo que se le ha inyectado. Ya no estamos comiendo algo natural, estamos comiendo una cantidad de modificaciones de químicos y eso está afectando la vida humana. Todo esto hace parte de un sistema perverso y malvado con pretextos buenos. No obstante, en la agenda de Jesucristo hay bendición y protección a la hora incluso de participar de alimentos. La Biblia claramente dice en Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá, escuche, tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Cuando una persona participa de un alimento creyendo en la bendición de Dios, invocando su nombre, Dios bendice el pan, el alimento y las aguas. Éxodo 23:25. Primera Timoteo 4:4 al 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Marcos 16:17 al 18 también nos habla algo y es, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre tomarán en las manos serpientes y note esto, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Quiero hacer hincapié acá, quiero enfatizar esto. Estoy teniendo un conversatorio con usted para que usted abra bien sus ojos. Todo el sistema anticristo es perverso, incluso el sistema de la modificación de alimentos, los organismos modificados genéticamente están afectando a la humanidad. Por eso la calidad de vida se ha afectado. Y cuando el sistema anticristo entre, a él no le importa el bienestar de los suyos, a él no le importa el bienestar de su gente. Y realmente, mientras nosotros estemos viviendo en esta temporada, donde en lugar de comer alimentos naturales, la mayoría de ciudades, la mayoría de personas están comiendo alimentos que les están afectando físicamente, entonces requerimos acudir a la agenda Jesucristo. La oración es fundamental. Hay gente que no ora ya para tomar alimentos y es tiempo de orar. Recuerde esto, concluyo con esto. Siempre la agenda Jesucristo va a triunfar. Y en la agenda Jesucristo hay bendición para el pan, para las aguas, para los alimentos. Incluso cuando alguien participa de algo que realmente le puede ser mortífero, dice que en su nombre podemos ser guardados. Nunca olvide, hay que orar aún para alimentarse, para participar de cualquier alimento. Dios sigue en control. La agenda Jesucristo va por encima, ha triunfado, triunfa y triunfará. Bendiciones una vez más.